Soy Óscar Hugo López, ministro de Educación de Guatemala, y tengo la oportunidad de hacer algún análisis sobre algunos temas en particular. Uno de ellos es a qué le llamaremos liderazgo educativo. El liderazgo educativo es aquella capacidad que algunas personas demuestran en el sentido de estar al frente, de dirigir, de organizar, de planificar acciones que van encaminadas a mejorar la educación de un país. El liderazgo educativo consiste fundamentalmente en ponerse en el frente para luchar y construir así una educación distinta en un país. Se puede expresar de diferentes formas. Puede haber liderazgo a alto nivel, a mediano nivel y a bajo nivel. Cuando hablamos de un nivel inicial, podríamos decir el liderazgo que se da en la escuela, con los niños que tienen ya cargos directivos, con los profesores que también dirigen la acción educativa, y así sucesivamente podemos ir teniendo liderazgo a mediano nivel cuando participamos representando al gremio de los docentes o al grupo de los estudiantes, y así sucesivamente hasta llegar a un liderazgo mayor en donde tenemos un nivel de participación decisiva en los temas de interés educativo nacional. Las cualidades más importantes de un líder es el nivel de comunicación, de diálogo, el nivel de planificación que pueda desarrollar, la creatividad, la capacidad de dirigir, la capacidad de coordinar, la habilidad de poder encontrarle solución a aquellos problemas que en algún momento parecieran que no tienen una salida. El líder en general constituye la persona que con su actitud, con sus valores y con sus habilidades hacen que otras personas lo sigan para llegar a obtener los objetivos que se han trazado en un tema en particular. Hay varias teorías al respecto. Podríamos decir que una de las teorías es que el líder nace. El líder al final trae algunas habilidades ya preconcebidas que le permiten simplemente con pequeños elementos ir desarrollando los demás elementos que le caracterizarán como líder. Pero hay otros que se van haciendo en el camino, otros líderes que van formándose a partir de tener la imagen de un personaje que le llama la atención y que en alguna medida quiere seguir los pasos de esa persona. Y en consecuencia van siendo celosos guardianes de ese tipo de características para asimilarlas como propias e ir demostrándolas en sus actos. De manera que, podríamos resumir, hay líderes que nacen y hay líderes que se hacen. Los que nacen simplemente logran tener ciertas orientaciones simples y desarrollan grandes habilidades innatas. Sin embargo, los que se van formando en el camino son aquellos que logran identificarse con algún tipo directivo, alguna característica de alguna persona en particular que les llama la atención por su capacidad de planificación, organización y dirección, la siguen y logran desarrollar entonces la habilidad de liderazgo. Hay varias técnicas, pero principalmente la técnica comunicativa, la técnica que permita a las personas saber escuchar, saber hablar cuando llegue el momento adecuado. Es fundamental que la persona que va a desarrollar un nivel de liderazgo sea una persona con capacidad dialógica. Además de eso, una persona con una capacidad para entender al otro como un auténtico otro, el desarrollar empatía, una persona que pueda ponerse en el frente para poder dirigir los procesos. Esos procesos entonces se van construyendo a partir de técnicas, de acciones que le hacen y de valores que le hacen a la persona siempre ponerse en el lugar del otro para defender derechos, defender intereses y caminar en un rumbo hacia el logro de metas y objetivos.
Obviamente, la comunicación es el elemento más importante porque a través de una buena comunicación los líderes logran encontrar adeptos, personas que se unen a los elementos ideológicos que el líder sustenta y que van construyendo paso a paso los aspectos que van constituyéndose entonces en los idearios sobre la base de los cuales las personas van logrando representar a los grupos. De manera que la comunicación es un elemento clave, un buen discurso, un buen nivel de presentación de las propuestas a los grupos para que ellos las hagan propias y a partir de ahí seguirlas. Ese es un elemento fundamental. Bueno, hay en Guatemala pocas oportunidades, creo yo, para desarrollar la creatividad en el liderazgo. Lamentablemente hay más un liderazgo político, por ejemplo, y no se desarrolla el liderazgo juvenil, el liderazgo para generar acciones sociales, por ejemplo, grandes campañas en beneficio de grupos marginados. Muy pocas personas encabezan ese tipo de iniciativas sin que tengan una intención política, sino esos liderazgos que van buscando el beneficio de la sociedad, muy pocos se desarrollan en el país y debería de ser uno de los elementos más importantes dentro del marco de una relación social, de una contribución, de una cooperación en favor del bien común. Creo entonces que en el país falta mucho por hacer en temas de liderazgo, lamentablemente se concentra más en un liderazgo político. Hay que explorar más, hay que hacer más posible que el liderazgo se cultive a nivel de acciones sociales en beneficio de los más desposeídos.